¿Usted quiere decir a sus chinos malparidos? Hágalo. Sí. No, hágalo. Ok. O sea, normal, que sus palabras no se limiten. Sí. Te han educado bien, solo haces caso. Matar a todo aquel del otro bando. Te sientes orgulloso de una bandera. Matas haciendo paz, que es esa mierda. Y en la guerra solo... Buenas tardes, esto es Maleducados. Esto más que una entrevista pretende básicamente ser unas charlas entre docentes practicantes de la Universidad de Caldas. El día de hoy estamos con Ana María Moreno. Listo, Ana María. En este momento usted está haciendo la práctica en un colegio público o en un colegio de clientes. Estoy haciendo mi práctica académica en un colegio privado de la ciudad de Manizales. Excelente. La idea de esto, vuelvo y le digo, es tomárnoslo de forma relajada. Por ejemplo, para romper un poquito la rutina, ¿cómo le fue hoy en el colegio? El día de hoy me fue bien porque solamente estoy en el colegio cuidando a los chicos ya que están haciendo simulacro para una de pruebas saber. Excelente. Listo. Me encantaría también entonces conocer un poquito, ya que este proyecto, como su nombre lo dice, es un proyecto que se enfoca en lo maleducados que somos nosotros como docentes practicantes, en lo maleducados que son nuestros estudiantes y en lo maleducados también que han sido nuestros profesores. Entonces me gustaría preguntarle ¿cuál cree usted o qué cosa cree usted que le hubiera gustado que le hubieran enseñado en la universidad para salir a la práctica pedagógica? Bueno, definitivamente un error que comete la universidad es meternos mucha historia, mucha geografía y muchas didácticas, porque no nos enseñan un contexto real de la educación, un contexto de cómo son los chicos en los colegios, y evidentemente es muy diferente un colegio público a un colegio privado. En la universidad nos tratan de involucrar mucho, de decirnos que nos tomemos las prácticas deportivamente, más tranquilamente, pero creo que está mal visto de esa manera porque con el respeto que se merecen mis profesores de la universidad, creo que llevan muchos años o nunca han estado en un colegio, la verdad, para empezar. Dicen que tenemos que entender a los chicos, creo que están muy equivocados, porque para entender a los chicos hay que compartir con los chicos, y evidentemente los profesores de la universidad no lo han hecho, o si lo han hecho son muy pocos, y eso es un gran problema. O también creo que un problema es que en la universidad solamente vemos mucha teoría y creo que deberíamos aprender más de otras cosas, como ir a los colegios en unos semestres más abajo y tener otro tipo de materias, no solamente historias y geografías, también, no sé, puede existir una materia, qué sé yo, comportamiento de los chicos en el salón, cómo combatir el bullying, cómo combatir un chico problemático, o cómo reaccionar cuando los chicos se están golpeando entre ellos, o también nos pueden enseñar qué hacer cuando los chicos de verdad están deprimidos o están drogados en el salón. Por ejemplo, algo que usted dice que me llama mucho la atención es que usted dice que muchos de los profesores que nosotros hemos tenido no han tenido una experiencia real en los colegios públicos. Y lo cierto es que hay que tener como mucho cuidado con eso, creo yo, porque posiblemente existan profesores que aún teniendo esa experiencia en colegios no son las personas más aptas para educarnos a nosotros como futuros educadores. Entonces ahí también en cierta manera está fallando el sistema, porque por ejemplo dentro de nuestro programa existen varios docentes que tienen formación como licenciado y han ejercido en colegios tanto públicos como privados, y aún así aún sigue careciendo ese saber más práctico, eso por un lado. Y por ejemplo también lo que usted decía es totalmente cierto. Nosotros deberíamos saber lo que son primeros auxilios emocionales, saber cómo tratar a una persona con depresión. Aunque no es nuestro deber como docentes, es obligatorio que lo sepamos, porque al fin y al cabo estamos en un aula en el que pueden pasar una infinidad de cosas y tenemos que estar listos a lo que sea. Pero yo sí creo que es una obligación, y más que todo de nosotros como profesores de ciencias sociales. O sea, no es lo mismo un profesor de matemáticas, de biología, al profe de ciencias sociales, que se supone que tenemos que saber de competencias ciudadanas y tenemos que saber cómo comprender al otro. Entonces yo creo que sí es obligación de los profes de ciencias sociales saber ese tipo de cosas de emociones,
competencias ciudadanas más que el contenido teórico que le damos a nuestros estudiantes. Digamos que en mi caso, cuando yo entro al aula y me encuentro con algunas situaciones que sé cómo es el comportamiento de mis chicos a diario y veo a uno que está como aburrido y veo a uno que está en silencio, entonces yo ya sé que les pasa algo. Entonces para mí es muy complicado llegar directamente a decirles aquí en el cuaderno vamos a trabajar este tema y no llegar y saludarlos y decirles ¿qué te pasa? Entonces yo creo que como profesores de ciencias sociales sí tenemos la obligación de transformar a los chicos y al menos estar un poquito más metidos en sus vidas en la institución. Sino que ahí también hay un problema. Y es que el deber de un docente, ¿cuál es? Educar. Y si de pronto un pelado, por cuestiones X o Y, no es capaz de aprender, eso ya es algo que a nosotros se nos sale de las manos, creo yo, ¿sí? Entonces, si un pelado está triste, aburrido, ya no debería ser el docente quien lidie con él, sino para eso están los psicoorientadores y psicólogos dentro de los colegios. ¿Por qué lo digo? Porque eso también es un desgaste para nosotros como docentes, porque lo cierto es que nosotros en este momento no hemos tenido ninguna competencia que tenga que ver con el manejo de emociones ni nada por el estilo. Entonces es una vaina muy compleja, porque igual que para muchas cosas, no estamos preparados en absoluto para eso. Pues no sé entonces si yo soy una persona muy humana o que siempre demuestra muchos sentimientos y que el comportamiento y los sentimientos de los demás me importan mucho, porque yo sí siento que de verdad es necesario hacerlo. Y si es verdad que en las instituciones existen los psicólogos y ese tipo de personas, la verdad, y con el respeto que se merecen, pues prácticamente ese trabajo es nulo en las instituciones. ¿Por qué lo digo? Porque puede que ellos sí tienen el conocimiento de psicología que uno no tiene y que no puedo hablar de algo que yo no sé, pero muchas veces solamente llegan, hablan con el chico, dan un diagnóstico, llaman a los papás y le dicen pasa esto y esto con tu hijo y ya, y se queda ahí. Pero pues bueno, retomando lo que estábamos hablando de los colegios, pues siento que la universidad se queda corta en el momento de enseñarnos. Y no lo digo de mala manera, vuelvo y lo digo, la universidad es muy buena, tenemos profesores excelentes. Pero entonces creo que también están fallando en qué docentes nos están enseñando a nosotros materias que nos llevan prácticamente a la práctica. Como esta última materia que no recuerdo bien el nombre, es No sé si lo recuerdo bien. pero yo sí la recuerdo. Volviendo a las estupideces. Sí. Ya pues, entonces, no, retomando esa pequeña pausa en la que Ana hizo... No lo insulta, le que era mal profesor. Mentira. Volviendo a lo que usted decía ahorita, es importante también reconocer varios errores en los que caen psicoorientadores y psicólogos dentro de los colegios al categorizar o caracterizar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque eso se vuelve un impedimento sumamente grande dentro del aula. Hay muchachos que yo no sé si usted lo ha pasado en su colegio, que ni siquiera se reconocen como caracterizados. ¿Por qué? Porque cuando entraron al colegio, por allá en primero, en segundo, dijeron, él tiene hiperactividad. Y ya cuando están en décimo y en 11 se dan cuenta que no han perdido muchas de las materias que debieron haber perdido porque estaban caracterizados e incluso de mala manera. O no sé si a usted le ha pasado en su colegio. Yo en el colegio tengo 2 grupos de práctica. Sí. Y en uno de ellos tengo muchos chicos que han sido diagnosticados o caracterizados por los psicólogos. En su mayoría es porque son chicos muy agresivos y porque son muy hiperactivos, pero esta caracterización se hace en el colegio cada periodo. Entonces llegan y pasan una lista de los chicos que prácticamente son más canzones del salón, a los cuales tengo que tenerles paciencia porque me dicen, miren, en esta lista aparecen los nombres, entonces usted como docente tiene que tener más paciencia con ellos. Entonces en ese punto sí lo veo como un limitante a la educación, porque es que yo solamente no soy profesora de un solo estudiante ni de 5, soy profesora de 31 chicos dentro de un salón. Listo, pues entonces pregunta, ¿usted cree que estos pelados caracterizados deberían tener una educación diferente en una institución en donde se pueda manejar mejor sus problemas, o deberíamos tener esta inclusión como tan forzada que hemos visto desde hace unos años, en donde un docente tiene que
prácticamente batallarse en un salón con personas con dificultades visuales, auditivas e incluso psicológicas. Pues es que yo creo que la inclusión debe realizarse, pero dependiendo del tipo de categorización que es en la que estén los estudiantes. Sí. Creo que un chico violento se puede incluir, un chico que tenga una bipolaridad se puede incluir, pero ya una persona que tenga un problema más físico sí debería estar, no sé si esté bien dicho, como en otro ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque es muy diferente usted tratar con un chico agresivo a tratar con un chico que es ciego, con una persona que no ve. Entonces podría ser un impedimento, pero creo que esa inclusión se debe dar dependiendo de qué tenga el estudiante. En mi caso solamente tengo chicos que son agresivos, que son un poquito groseros y algunas veces muy bipolares y que no se concentran casi en clase por estar molestando a los demás. Entonces creo que eso es un limitante que tengo porque tengo que estar pendiente de la clase y de que no se estén golpeando entre ellos. Tan bellos. Porque tengo una belleza que mantiene peleando. Entonces él dice, profe, no me soporta tal, entonces yo tengo que ir corriendo a decirle a tal que yo, oiga tal, esto es quietico, pues si no viene su compañero y lo siente. Digamos que la semana antepasada que tuve la visita de mi asesora, tuve un caso en particular que un chico no hacía caso y no se quitaba donde le decía. Entonces uno de los chicos agresivos se levantó y lo cargó y lo llevó hasta el otro. Pues yo te quedas aquí sentado, no voy a decir la grosería, Dígala. entonces te quedas aquí sentado, gonorrea. Y yo me quedé como, yo gracias por poner orden en mi salón. Pero siento que sí, o sea, la inclusión debe darse de cierta manera, porque se supone que incluyendo las personas dentro de un salón se van a volver más sociables y van a perder ese miedo a estar con los demás. Es que no, yo pienso algo muy parecido a usted. Yo digo, las personas que tienen, por ejemplo, ataques de ira, deberían estar todas en el mismo lugar, con el fin de que puedan ver las competencias que todos ven, sociales, matemáticas, química, física, todo, y añadirle a eso unos cursos sobre control de ira o sobre la caracterización que ese grupo tiene. De esa misma forma se podría hacer una inclusión no tan forzada y más enfocada a los problemas que cada uno de los pelados podría como ir manejando o sobrellevar mejor. Es que sí, en cierto sentido sí, y además eso ayuda mucho a la educación, que lo vean de una forma más natural y no tan obligado a estar en ese salón con esos chicos. Sí, eso es una lástima. Bueno, cambiando un poquito de tema, Ana. Sí. ¿Cuál cree usted que es la mentira pedagógica que sus docentes universitarios le han hecho creer y que usted cuando salió a la práctica se dio cuenta que era una total mierda? Mentira, no. La primera es como innovar con las didácticas en los colegios. Llevar un tipo de material diferente, hacer cosas diferentes con los chicos, eso no va a pasar, eso nunca va a suceder. O sea, uno está en la casa haciendo planeación y uno dice, bueno, hoy vamos a hacer cierto trabajo, llegas al aula y definitivamente no se pudo. O porque los chicos están insoportables, o porque el tiempo no le da, o porque no quieren participar, porque en muchos casos es que, ay, qué pereza esto, profe, no, profe. O si se ponen a hacer la actividad, se ponen a pelear entre ellos, entonces no la dejan terminar. Entonces, esas cositas que ellos dicen que hay que innovar siempre en la clase, no. También otra es que, la innovación es algo interesante, pero cuando los chicos también hablan con sus papás y le dicen, hicimos esto y esto con la profesora, entonces los papás tienen en su mente una educación muy tradicional, entonces ya en el colegio le dicen a uno, ok, muy interesante todo, pero los padres quieren que se haga esto, esto y esto. Y lo otro es en el comportamiento de los chicos, definitivamente, que en las universidades o en los institutos donde uno está trabajando le dicen a uno que hay que tenerles paciencia, que hay que mirar cómo se comportan y el porqué de sus actitudes. Definitivamente cuando uno es docente uno no piensa en eso, uno solamente piensa en sentarlo, callarlo y continuar la clase, o decirle silencio, o tristemente amenazarlos con el observador, que es con lo único que se pueden calmar. Sino que, vea, usted decía algo muy interesante, y es que uno llega en su casa, realmente, para que sepan, los que ven el video, así sean solo los otros asesores,
La peor cosa para mí de la práctica hasta el momento es la planeación. Eso es una vaina toda esquematizada que muchas veces pierde sentido. No solo eso, sino que uno es muy huevón. Y uno, a la hora de hacer la planeación, uno hace preguntas, hace actividades que uno cree que van a ser brutales. Que los estudiantes por medio de esas actividades van a tener preguntas, ideas, que van a llegar, no, la otra clase con más preguntas de las que salieron. Pero uno no puede ser tan huevón y uno no puede ser tan idealista, porque lo cierto es que si uno hace su planeación, se imagina la planeación y su clase de una forma muy bonita, lo cierto es que uno va a llegar al aula y se va a encontrar con cientos de problemas. Uno muchas veces o no termina su planeación o ni siquiera la inicia. Y uno se choca con la realidad y uno se da cuenta que eso realmente, aunque es una herramienta que más que servir es una obligación, incluso para los docentes que hacen parte del magisterio. Tienen que muchas veces darle una planeación semanal a los coordinadores. Aunque es una obligación, uno muchas veces se da cuenta que es algo totalmente impráctico. Es algo que no sirve, que queda muy lindo uno haciéndolo en la casa a medianoche o a la madrugada. Una hora antes de salir para el colegio. A las 5 de la mañana, pero uno llega y ahí no se llevan a cabo. Sí. Entonces creo que eso es algo también que hay que tener en cuenta. Y lo otro es como la forma de planear las clases que nos enseñaron en la universidad o que me enseñaron en la universidad. Que se lleva tanto tiempo límite, bendito Dios, no, hay veces que uno la planea y no se da los tiempos. Y eso sí deben tener en cuenta los profesores, una crítica que le hago a los profesores de universidades, que ellos creen que el tiempo es perfecto, tienen 5 minutos, llegas, saludas en 5 minutos y en 20 minutos les dices qué hacer, eso nunca va a suceder. Entonces deberían dejar de enseñarnos eso, es que un plan clase debe llevar el tiempo, pues ¿cuál tiempo? Uno el tiempo no lo controla, uno no lo maneja, definitivamente. Es totalmente cierto. Otra cosa que usted decía y me llamó a mí mucho la atención es que los pelados también están muy acostumbrados a un tipo de enseñanza. Cuando uno joven sale de la universidad práctica y va y les muestra a ellos un sinfín también de actividades y cómo aprender las ciencias sociales, ellos chocan con uno. Y también en cierta medida es por esta razón que esto se llama maleducados, que todos somos maleducados, porque muchas veces un grupo, y a mí incluso me ha dicho, no, es que su titular es diferente, es que eso no nos lo pone a hacer su titular, y ellos no son capaces de entender que hay cientos de formas de aprender, de que no se pueden casar únicamente con un modelo que tiene un profesor, y eso también deberían entenderlo los padres, ¿sí? Y otra cosa, voy a contestarme la misma pregunta que usted le hice, ya que usted no me está preguntando ni mierda. Qué pena, disculpa. Y es que una cosa que yo me he dado cuenta de que nos la criticaron mucho en la universidad y nosotros salimos a ponerla en práctica y a utilizarla mucho, y es el conductismo. A nosotros nos dicen, no, es que el conductismo, no, es que ustedes deben tratar a los pelados con amor, es que ustedes... Y uno luego sale a un colegio y se da cuenta que los pelados, los menores de edad, muchas veces funcionan, esto va a sonar muy mal, pero literalmente como animalitos. Definitivamente. Y es con la amenaza que ellos funcionan, y es siéntese o llamo a su mamá, o siéntese y le pongo un 1. De otra forma ellos no responden. Si usted les pone un taller para que lo hagan simplemente por aprender, ¿se lo entregan o no se lo entregan? Y entonces a nosotros nos meten ideas de que sí, que Paulo Freire, que yo no sé qué, Pues, que... con el respeto de todos estos pedagogos, el conductismo es la única manera de enseñar. Qué pena, si ve que solamente crearon la teoría y no la llevaron a la práctica, pero es muy complicado. Sino que es que la cosa es que también nosotros como colombianos y como personas de Manizales, con un contexto en donde lo cierto es que nos encontramos con drogas, con a veces prostitución, con sicariato, personas que practican robos cuando salen de sus hermosos colegios, peleas afuera de la institución. Ese es el contexto de nosotros hasta el momento. No tenemos una didáctica o un modelo que se acople a nuestras necesidades. Todos han sido modelos copiados. Pero entonces hay que crear uno nuevo y es muy complicado. Ya, una cosa es crearlo y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Usted cree que para qué estamos haciendo todos los videos? Que yo me imagino que se puede crear, sí, pero ya lo pone en la práctica con los contextos que tienen los estudiantes. Es que es eso. Es que ese es el problema. Ese es el problema de la práctica. De la teoría, perdón. Por ejemplo, en mi familia hay varios educadores. Ellos literalmente lo que hacían, porque ellos son del decreto antiguo, ellos lo que hacían es que se graduaban de 11 y los dejaban dando clase. Y la cosa es, ¿será que ellos posiblemente tengan una mejor
didáctica empírica que incluso la que tenemos nosotros, porque es que realmente ellos se formaron ahí en el aula. Ellos muchas veces no tuvieron conocimiento de absolutamente nada y aún así fueron profesores por 40, 50 años. Es que puede ser, es que hay personas que definitivamente no hay necesidad de ser en una universidad o un instituto para uno saber hacer algo. Y yo creo que esos primeros profesores sí tenían algo, no sé, el alma docente. Y creo que en algunos casos funciona más esto, el llegar al aula, improvisar o hacer las cosas que llegar a leerme la teoría. Porque la teoría es muy linda y decir que tenemos que tener paciencia con los estudiantes y no llegar solamente a mandar, a imponer órdenes, pero no se da, lamentablemente no se da. Yo como profesora trato de ser muy amorosa con los chicos, aunque tenga cara de culo y de ser una mala persona, no lo soy. Pues considero que soy muy tierna con ellos, pero hay veces que los estudiantes se aprovechan de eso. Entonces que le toca a uno llegar por las malas prácticamente y de alguna manera a imponer las órdenes y a levantar la voz y a gritar todo el tiempo. No es la manera, pero es lo que estamos haciendo y es lo que nos toca, porque si no, esos muchachitos no nos van a montar y tampoco las cosas son así, como la chimba. Sí, creo que es que yo digo, hasta el momento a mí, en este contexto, lo que mejor me ha funcionado es la empatía. Lo cierto es que como yo también hago la práctica en un colegio que queda tan cerquita a mi casa, entonces el contexto de los pelados del colegio no es diferente a mi contexto. Entonces eso se facilita mucho para yo saber qué problemáticas viven, qué cosa les puede estar pasando. Y entonces en ese mismo orden de ideas es que yo llego también en medio de mi empatía. Yo siento que en cierta medida ellos pueden lograr verme no tanto como un docente, sino como un guía, y eso ya cambia mucho, porque es que usted un docente lo ve ya como una figura por allá elevada, autoritaria, pero guía usted ya lo puede ver algo más cercano, alguien que está dispuesto a con usted ir caminando, guiarlo en el camino, y eso es algo muy importante que uno debería lograr con los estudiantes. Digamos que en mi caso yo doy clases en un colegio masculino. Y sin venir a hablarles acá del patriarcado y todas esas cosas, porque no. Pero siento que los hombres de por sí tienen unos comportamientos muy extraños en algunas ocasiones. Y mis estudiantes se comportan de esa manera, del macho alfa y del que querer mandar. Y en algunos momentos sí me toca poner la autoridad y hacerme sentir en el salón. Porque ellos creen que entonces porque uno es más joven que ellos o porque es mujer se la van a venir a montar, las cosas no son así. O sea, les tengo mucho aprecio, mucho cariño porque son unos chicos muy educados. Pero cuando se las quieren montar a uno me toca sacar el demonio que llevaré por dentro. Es que de por sí son montadores, sino que es que vea, yo rayo mucho con lo que usted acaba de decir, ¿cierto? Esa idea del patriarcado y todo, me meto culo arriba. Pero lo cierto es que cuando en un grupo hay únicamente hombres, las dinámicas sí son mucho más diferentes y salen unos lados bastante primitivos, como por ejemplo que existe un líder y que a partir de lo que haga ese líder se determina, mejor dicho, el comportamiento de los demás. Pero eso no es únicamente de los colegios privados masculinos, eso también pasa en los colegios privados femeninos. Que esas son lógicas parecidas. No, yo lo sé, es porque he hablado con otros compañeros que están en la práctica en colegios femeninos y es exactamente lo mismo. O sea, dar en un colegio en donde no es mixto, eso es complejo, es bastante complicado. Es muy complicado porque al inicio de mi práctica yo llegué a ese colegio y ahí sí que me sentí pero más mal educada que cualquiera. Porque volviendo a la universidad, nunca tuve una clase donde habláramos de eso. De comportamientos en colegios públicos, en colegios privados, en colegios mixtos, en colegios que no son mixtos. Entonces creo que también esas dinámicas se deberían implementar en las universidades, definitivamente. ¿Qué me gano yo como profesora con saber mucho de historia colonial? Pero no saber que el comportamiento de hombres es diferente al de mujeres. Ahí entra, o sea, deberíamos tener como unos pequeños acercamientos a la psicología, y no cualquier psicología, sino la psicología de los niños y de los sexos, a partir de lo que es el hombre y la mujer, cómo se comporta. Exactamente, obviamente. en sus comportamientos. Pero entonces aquí hablando un poquito cómo se comportan los estudiantes en una institución pública. Ayuda. ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cómo es su educación? Es que lo cierto es que normalmente en las escuelas públicas, no en todas,
están cargadas de unas problemáticas de todo tipo. Entonces obviamente los pelados también crecen y tienen en su mente un bolo de problemas, en donde en su casa tienen problemas y van al colegio a exteriorizarlos o a desquitarse. Entonces claro, es también una mezcla de todo lo que venimos hablando, una mezcla de empatía, una mezcla de conocimiento acerca de cómo lidiar o cómo reconocer en los estudiantes esas emociones. Es una mezcla de todo, en cierta medida. Bueno, cambiando un poquito de tema, haciendo otra pregunta, me encantaría preguntarle es ¿qué actividad usted cree que en este momento usted ha implementado y le ha funcionado absolutamente bien? Y también, ¿qué actividad usted ha hecho que ese día usted llegó a llorar a su casa porque no le sirvió a nada? Definitivamente a mis chicos les encantan los debates. Sí. O sea, participan muchísimo en debates. ¿Y qué no les gusta? Que sí me sentí pero mal. Fue dando una clase de geografía, estábamos mirando los imperios que existieron en Europa. Entonces como que comparamos mapas de lo antiguo con lo que es ahora Europa. Definitivamente yo pensé que iba a ser una actividad porque hice una planeación de 2 clases para esto, pero a los chicos no les importa, porque no les importa Europa, porque no les importan los imperios que existieron, porque no les importa nada, porque ¿qué les importa a ellos eso si ellos van a ser futbolistas profesionales? Pues que ni a mí me hubiera gustado esa clase. Pues a mí me encanta, lo siento. No, pero es que eso es algo muy rescatable que nos mencionó mucho un profesor de nosotros. Y es que el conocimiento debe ser pertinente, ¿cierto? Y lo cierto es que eso aparece en las mallas curriculares. Ahí está la unidad de aprendizaje. Eso es algo que uno de una u otra forma tiene que lograr, igual que el estándar, igual que el DBA. La cosa es que unos pelados que posiblemente por los contextos en los que viven, por estos barrios, posiblemente en el colegio privado sea diferente, posiblemente nunca salgan de su país, nunca, ni conozcan un avión, como para venir a interesarse por Europa o los reinos que existieron en Europa o los imperios de Europa. Entonces uno dice, ¿qué está fallando en la educación entonces en ese momento? No está siendo totalmente práctico. Y por más que uno quiera darles un conocimiento práctico a ellos, la malla curricular muchas veces es una vaina que hay que cumplir, y que más en los colegios privados que en los públicos. Partiendo de la malla curricular es que a uno como docente lo califica. Y es que eso les decía yo a los chicos ese día, yo chicos, es que es importante, porque ellos me decían, profe, ¿qué me importa a mí que existió en Europa y que existe ahora? Profe, ¿para qué vamos a ver ese tema? Y yo chicos, porque debemos realizar la actividad, tenemos que ver los temas porque es que la malla curricular lo dice y así está estipulado. Entonces ese día definitivamente me sentí pero mal y yo la planeación no me sirvió para nada porque los chicos no hicieron lo que querían. Entonces ya empezamos a hablar de la importancia que tenía Europa, de que tenían los imperios y por qué son importantes en este momento. Pero entonces a mis chicos definitivamente les gusta mucho lo que es el debate y cuando los saco del aula, porque como ellos cumplen un horario muy largo en el día, ellos se sienten como en una cárcel. Ya cuando salimos a hacer actividades o al patio o al coliseo o en la biblioteca, definitivamente son otros totalmente diferentes y es algo que les sirve mucho porque respiran. Como dicen ellos, pues es un respirito más, entonces eso me ayuda a solucionar problemas que tengo dentro del salón o que al menos los chicos no estén aburridos queriendo terminar la clase rapidito. Sino que es que volvemos y retomamos un problema que hablábamos ahorita, y es que usted planeó su clase, dedicó su tiempo pensando que iba a ser una cosa muy buena. Sí, y la cosa es que el pecado de nosotros, que apenas estamos aprendiendo realmente a ser docentes, es que muchas veces planeamos o realizamos actividades no pensando en ellos, sino pensando más en uno. ¿Qué le hubiera gustado a uno que le hubieran enseñado? ¿Cómo le gustaría a uno que le hubieran enseñado? Y entonces uno también va cayendo en errores. ¿Por qué? Porque incluso una actividad que funciona con un grupo posiblemente no funcione con otro, porque son pelados diferentes, porque uno debería intentar adecuar su plan clase a cada uno de esos grupos. No volver también ese plan clase como una vaina totalmente estática que hay que cumplir rigurosamente, sino una cosa con flexibilidad.
una cosa en donde permita justamente eso, decir, vámonos para el parque, hagamos eso afuera, o vengan, miremos esto, miremos a ver si de pronto aquí en Manizales nos quedan vestigios, no sé, si de pronto está hablando de la colonia, vengan, miremos aquí desde el parque a ver si se ven vestigios coloniales o alguna cosa, pero Sí, definitivamente con ellas a veces es muy complicado. Depende del día, depende de la hora, como siempre he dicho. Si es un lunes temprano es bien, si es un jueves en la tarde es un infierno. y si está haciendo calor, Y si está haciendo calor, pues la profe menopausiática ya sudando porque, mejor y dicho. los pelados canzones. Yo por eso agradezco enormemente los días que llueven, como hoy, llueve harto y amanecen aburridos. Sí, no tienen ganas de molestar. Y entonces, bien. Pero lastimosamente están haciendo muchos calores en Manizales. Sí. Vamos a poner el nombrecito ya. Lastimosamente, tenemos clase con un hermoso profesor en este momento. Que está muy bueno, es un papacito. Voy a dejarle eso a Ana María. Entonces, la idea es en algún momento poder volvernos a reunir con Ana, con otro compañero, que hablen de sus experiencias. Entonces, esto fue todo por Maleducados. Seguiremos luego.